vio, que nos dijo quiero trabajar ahí, quiero aportar y aquí estamos. Entonces no puedo seguir sin agradecer. Nada de esto sería posible sin el trabajo tremendo que hacen ellos y es increíble que la cantidad de esfuerzo y el hombro que le meten a veces sí me ha sacado lágrimas, para que también. Entonces, bueno, compostera, la primera compostera urbana del país. No existe otra operación como esta en Quito y definitivamente en el Ecuador. Estamos en el centro de la ciudad, en el corazón de Quito, y sin embargo tenemos la capacidad de procesar, como pueden ver, tranquilamente más de 60 toneladas al mes aquí. Tenemos ya una segunda operación de compostera en Puembo. Para poder crecer tenemos que expandir, pero esta sigue siendo la joya de la corona sin lugar a duda por lo que representa. Este lugar era un, llamémosle botadero del jardín botánico que traía todo su desecho de jardín aquí, porque eso es lo que ellos producen como desechos en su operación. Cortan un árbol, limpian sus jardines y producen todo eso y lo traían acá durante años, se acumuló, ya no tenían espacio, tenían que gastarse mucho dinero en vaciar un poco del espacio para poder poner un poquito más, pero ya estaba insostenible. Entonces, gracias al Jardín Botánico también, porque les ofrecimos esta idea loca y ellos dijeron, bueno, es la cosa más ridícula que nos han ofrecido, pero vamos para adelante. Nosotros les ofrecimos hacernos cargo de todo su desecho de jardín para que ellos no tengan que gastarse de recursos en eso, y construimos esta compostera. Sacamos 45 volquetas de material inicialmente de aquí, la limpiamos por completo y construimos todo lo que van a ver ahorita. Hoy por hoy el Jardín Botánico sigue mandando los desechos de jardín, pero en cambio se los procesa inmediatamente, se los incorpora a la receta del compost y de esa manera el manejo de sus desechos ya es completamente sostenible y no les cuesta un solo centavo. Además de eso, que tienen abono gratuito en las cantidades que necesiten o lo que quieran para el Jardín Botánico. Se me fue una última idea que tenía ahí, pero... sí. La receta del compost es súper simple: nitrógeno, carbono, agua y oxígeno, ¿no es cierto? Nitrógeno es justamente lo que recogemos de las casas, esas 1500 toneladas de desecho orgánico que hablamos antes que produce la ciudad de Quito todos los días. Ese es el nitrógeno. El carbono es lo que casi yo creo que la mayoría de gente se ignora, digamos, pero es tan necesario y tan abundante. Es todo lo que es el famoso desecho de jardín, todo lo que produce el Parque La Carolina. Solo el Parque La Carolina produce 100 metros cúbicos de desecho de jardín al día. Y la ciudad, el 20% de la basura que desecha la ciudad es desecho de jardín, más que plástico. ¿Cierto? Tenemos una obsesión con el plástico, por ejemplo, y sin embargo las hojitas y los palos son una proporción más grande. Para nosotros esos son recursos 100% necesarios y que son parte esencial de la receta. Por eso la alianza con el Jardín Botánico es tan importante, porque demuestra la simbiosis que existe entre el desecho del hogar y el desecho de jardín. Ojalá pudiéramos tener operaciones que se enfoquen, por ejemplo, solo en la recolección y procesamiento de desecho de jardín para tener carbono abundante para poder seguir mezclando con el nitrógeno y hacer más compost. No podemos hacer más compost sin carbono y el carbono ya triturado no tiene ningún impacto. En cambio, el nitrógeno por sí solo es difícil de manejar, tiene olores, trae ratas, trae problemas. Esa simbiosis es súper importante. Entonces, justamente acompáñenme a ver cómo funciona y respondemos cualquier pregunta. Bueno, aquí está el compost. Entonces, estas son las camas donde se procesa el compost, justamente donde se hace la mezcla: nitrógeno y carbono, agua y oxígeno. Bueno, el agua o nos llega en Quito o la regamos, y no sé si ven, pero al fondo hay un tubito que sale de la última cama de la compostera, y ese tubo inyecta aire a las camas. Todas estas camas tienen los mismos tubos y en algún momento escucharán como un blower se prende automáticamente
inyecta el oxígeno. Esto es lo que nos viene de las casas. Aquí pueden ver hojas, palos, limones, flores, ¿no es cierto? Material súper noble, es lo que sale de nuestras cocinas. Y eso lo mezclamos con el carbono que justamente pueden ver en toda esta área, el carbono que tenemos, que recibimos, que no necesariamente está todo procesado, pero que es parte de los desechos de jardín que mencionaba antes, ¿no es cierto? Entonces hacemos esa mezcla, se hace acá, pasa 3 meses más o menos aquí, para después salir y descansar ya 4 meses en otro lugar, pero ya sin problemas porque ya está hecho completamente, digamos, la fase más complicada, más compleja ya pasó. Entonces en su total entre 7 y 8 meses para ir de esos desechos al abono que ustedes acaban de ver. El tema de los parques y jardines que sacan todos esos árboles y cortan el césped, claro que nos sirve. Bueno, claro que nos sirve, pero nosotros no tenemos la capacidad operativa para recoger y procesar. Si me acompañan más acá, tenemos la trituradora que les mencionaba. Realmente al famoso desecho de jardín hay que convertirlo en esto, ¿cierto? Porque no podemos procesar esos palos, si yo le pongo en la cama no sirve de nada, no tiene la superficie, las características que necesitan para. Entonces realmente todo lo que se recoge de parques y jardines debería pasar por un proceso de trituración. Nosotros tenemos una trituradora, pero es una trituradora de 40 caballos de fuerza, o sea, no es lo más eficiente para los volúmenes grandes. Nos hemos ido bajando todo este desecho de jardín que nos trae el jardín botánico. Nosotros le pasamos con la trituradora para después incorporar eso al cuerpo. Entonces, realmente ese proceso, ahí tenemos un cuello de botella con respecto a lo que genera. Aquí como el color negro sí. Es porque eso ya está empezando a descomponerse, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, este material de aquí que sigue siendo carbono, ahí está el aire. Ahí está internamente, por eso los tubos están tirando aire. Este material ya empieza a tener descomposición de los hongos, del micelio, este hongo blanco. Entonces, eso es lo chévere del desecho de carbono, ¿no es cierto? Que ya empieza su descomposición sin que no tengamos que hacer nada, pero esta descomposición, cuando la incorporamos a la basura orgánica, ya ayuda. Estos microorganismos empiezan ya a expandirse y a comerse el otro material. Entonces, por eso es la diferencia de color. Esto está triturado reciencito, es nuevo, esto ya está más viejo, pero nos ayuda de esa manera al proceso. ¿Qué pasa si no te dice que se quema el chico? Dos cosas realmente. La primera es que se demora más el proceso en hacer y la segunda es que puedes entrar en un proceso de descomposición anaeróbica, sin aire, y ahí es donde se genera el metano. Tú quieres que la descomposición suceda siempre con la presencia de oxígeno para que nunca entres al proceso de descomposición sin aire, que es lo que pasa en el basurero, y por eso se produce el metano. Pues realmente está hecha para asegurar que la descomposición no genera metano y para acelerar el proceso, asegurarnos que podemos producir compost en 7 meses en lugar de 2 años. Y hoy te traen el desecho de 1.700 casas. Ajá. Y también todo la Carolina. No, nosotros procesamos el desecho de jardín del jardín botánico, que es un ente separado del Parque de la Carolina. Hemos tratado de tener acercamientos con el Parque de la Carolina para aprovechar el desecho de jardín. ¿Y dónde lo mandan ellos? Ellos tienen, ¿te acuerdas que fuimos a visitar? Abandonado. Ajá, abandonado, exactamente. Y el potencial más grande de este proyecto es que los restaurantes te traigan todos los desechos. Ese sería el más grande de todo, además de las casas, ¿no? Pero... Sí, o sea, el más grande es justamente el macro que hemos hablado. Ajá. Nosotros. Claro, el más grande realmente es el macro que hemos hablado. El 70% de la basura que genera quito es orgánica, entre parques y jardines, entre veredas de las casas, entre jardines, estamos hablando de todo el desecho de jardín, que es el 20%. El restante 50% es desecho de comida, ya sea de restaurantes, de hogares, de colegios.
Entonces realmente estamos hablando que el potencial son esas 1.500 toneladas, más de 1.500 si sumamos el desecho de jardín, pero ese es el potencial real ya a nivel macro, que sean los hogares, las casas, los colegios, que todo el mundo no mande sus desechos orgánicos a la basura, sino que más bien se los procese. En las ciudades del primer mundo, ¿están haciendo esto? ¿Están haciendo mucho avanzado o están igual de tanto? Están un pelín más avanzados, pero no mucho más. Recién en Estados Unidos ahorita se están incorporando leyes que salen al registro en el 2026, en donde se prohíbe que se bote desecho orgánico a la basura. Entonces, en la actualidad están como nosotros, pero ya en 2 años les va a tocar realmente gestionar todo. Entonces, ahorita estamos viendo una proliferación de compañías en Estados Unidos, por ejemplo, que se están dedicando al manejo de desechos orgánicos, porque la ley está están a punto de forzarles, ¿no es cierto? Si regresamos a la historia, en Estados Unidos lo que sí se prohibió en los años 70, 1976, si no me equivoco, se prohibió definitivamente que el desecho de jardín vaya a la basura. Eso ya sucedió hace 40 años en Estados Unidos, aquí todavía naranja. Entonces yo cada vez que hablo con el sector público, con los reguladores, les pido un enfoque inmediato en el carbono, porque este tipo de desecho no puede ir a la basura, no hace sentido alguno que esto vaya a la basura. Y en Estados Unidos ya lo hicieron hace 40 años y aquí todavía no sucede. Si quieren, si pasamos más allá, podemos ver una cama, digamos, ya cómo está terminada para los que quieren ver. Pero ese es el proceso final. Todavía pueden ver que está caliente, todavía pueden ver que saca algo de calor. Esa cama está a una temperatura de 50 grados. Eso nos demuestra que está con un proceso correcto, que está eliminando posibles bacterias, posibles patógenos y que hay obviamente la energía que se necesita para esa transformación. Entonces, el balde que ustedes vieron mezclado con el nitrógeno, en 3 meses desaparece cualquier rastro de la comida y se convierte en ese abono, digamos, ya pueden ver el color, ¿no? Ese color negro, ese color que demuestra el componente vivo. Asimismo, las camas, el lixiviado que hablamos, ¿no es cierto?, de los basureros, básicamente se produce por la basura orgánica, porque la basura orgánica es en 70% agua. Entonces eso se percola por los rellenos sanitarios y causan los famosos lixiviados. Aquí nosotros también tenemos los lixiviados, pero son más un té de compost, porque la cama suda como una bolsa de té y nosotros recolectamos todos esos lixiviados, van al tanque azul. Ese tanque azul tiene 10.000 litros de capacidad, no se desperdicia absolutamente nada y eso termina nuevamente en una operación agrícola como fertilizante líquido. Entonces podemos ver nuevamente lo que es una externalidad en el basurero, en el relleno sanitario. Aquí en cambio es producto 100% utilizable, que se recoge todo y no se desperdicia nada. ¿Lombrices? Las lombrices no usamos como la primera etapa del compostaje, porque las lombrices son bien delicadas, no les gustan los cítricos, no les gustan los lácteos, no les gustan las carnes y nosotros ponemos todo eso aquí. Las lombrices aparecen ya cuando el compost está en su etapa de curarse, empiezan a aparecer las lombrices solas. Entonces, si se acercan y mueven un poquito, van a ver que hay lombrices naturalmente. Entonces, no la usamos. Esta es la cama más nueva, digamos, así es como ustedes le ven. Esta cama en 3 meses va a estar igual que la cama de allá. Todas estas camas están cerradas, esas ya simplemente tienen que descansar un rato más. Y en 1 mes van a salir todas estas camas, van a salir a descansar en el campo y ahí se abre todo este espacio para seguir construyendo las camas. Es por eso que podemos procesar tantas toneladas aquí, porque cosechamos las camas y se va abriendo un nuevo espacio para poder armar nuevas camas. ¿Y reciben todo de las casas? Todo, comida, pizza, cake, lo que ustedes se les ofrezca.